Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos. El día de hoy tengo el gusto de presentar este webinar con dos personas muy importantes en España. Entonces, inicialmente tenemos a Fernando Navarro García, quien es licenciado en Derecho, especialista en responsabilidad social corporativa y además es autor del libro Responsabilidad Social Corporativa, Teoría y Práctica, y además es director de Innova Ética. Innova Ética. Innova Ética. ¿Cómo estás, Fernando? Estupendamente, encantado de estar con vosotras. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Y también tenemos el gusto de estar con Nerea, quien es ingeniera industrial y actualmente es ingeniera en calidad, seguridad y medio ambiente en Blucango. Ella es especialista en digitalización, tiene más de 5 años de experiencia en temas de mejora continua. Quisiera saber si me podrían escribir por el chat si nos escuchan y nos ven bien, porque en ocasiones no. A ver, pero creo que ustedes me escuchan y me ven bien, ¿cierto, Fernando? Sí, Nerea. perfectamente. Perfecto. Ok. Vale, entonces el día de hoy el tema es responsabilidad social corporativa, como la querramos llamar. Hace un momento hablábamos de cómo deberíamos llamarla, pero pues yo creo que más adelante Fernando nos va a contar un poco esta dinámica, cómo implementar una estrategia eficiente en el 2022. Ay, muchas gracias, ya nos están escribiendo que sí nos escuchan y nos ven muy bien. Entonces, ¿qué te parece, Fernando, si empezamos con una de nuestras preguntas? Vamos a por ella. La primera. Vale, entonces vamos a lanzarla. Vale, entonces nuestra primera pregunta, queridos participantes, es, ¿en tu organización cuentan con una política de responsabilidad social corporativa o empresarial? Si no, estamos desarrollándola. Entonces vamos a darles unos minuticos para que nos den respuesta a esta pregunta. Ya han votado casi la mitad. Nos preguntan si se comparte la presentación. Esta presentación es particular porque van a escuchar a un ponente que es a Fernando Navarro y quien es especialista en este tema, entonces les vamos a enviar el replay al final del webinar. Aprovecho mientras responden para decirles que tienen un chat para ponernos todas sus preguntas sobre cualquier tema. Y también para decirles que el webinar se va a dividir en dos partes. Primero va a ser Fernando quien habla sobre el tema global y cómo implementar una RSC en el 2022. Y Nerea nos va a hablar de otro tema de cómo poner en práctica todo lo que nos dice Fernando. Entonces vamos a cerrar el sondeo, ya votaron todos. Compartir. A ver, entonces, ¿qué tenemos acá? Entonces ay, no alcanzo a ver. El 43% ha dicho que sí. Ok. El 24% que no y 33% están desarrollándolo actualmente. Vale, Fernando, entonces te dejo iniciar tu charla con este resultado. Bueno, es un resultado bastante optimista y bastante interesante, porque realmente si sumamos los síes con los estamos desarrollándola, que es un sí a medio camino, nos plantamos en un casi 70%, ¿no? de personas, de empresas, de organizaciones que están trabajando, ¿no? en responsabilidad social y que incluso cuentan con una política de responsabilidad social. Bueno, una presentación de este estilo en donde tenemos tantas personas o tantas instituciones detrás, organizaciones, en algunos casos con políticas de responsabilidad social, en otras sin ellas y en algún caso desarrollando algún tipo de política de responsabilidad social, que habría que ver exactamente de qué actividad estamos hablando. Es difícil centrar la cuestión. Creo que tenemos unos 25-30 minutos, ¿no? Máximo, de presentación.
porque puede ocurrir que algunos de quienes nos están escuchando todo lo que vaya a decir o gran parte de lo que vaya a decir le resulte como muy de perogrullo, muy conocido, y en otros casos probablemente se estén aportando cosas o ideas que no se conozcan, ¿eh? Y que entonces haya que aclarar muchos términos. Pero bueno, empezamos por centrar un poco la responsabilidad social y el aspecto terminológico me parece importante para situar las cosas. La responsabilidad social es una palabra que tiene diferentes sinónimos en el lenguaje común de organizaciones, ¿eh? Hablamos mucho de responsabilidad social. Yo creo que es una de las palabras más utilizadas en los últimos 10-15 años en nuestro entorno, en España, en Iberoamérica. Responsabilidad social de empresa, responsabilidad social corporativa. Algunos otros preferimos hablar de responsabilidad social organizacional porque incluye no solamente la responsabilidad social que tienen las empresas, sino también la que tienen las organizaciones no lucrativas, las ONGs, las administraciones públicas, los centros de educación e investigación. Se habla desde hace unos años a esta parte mucho de sostenibilidad, sustentabilidad en Iberoamérica, en América Latina. Se está hablando recientemente cada vez más de las siglas ESG, todo lo que tiene que ver con economía, con sociolaboral, con gobernanza. Y quizás lo que englobe a todo ello son unas siglas que desde hace unos años, con la agenda sobre todo 2030, se ha implantado en prácticamente todo el lenguaje común de cualquier organización, que son los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y esto de alguna manera vincula las siglas ODS con la sostenibilidad. Del mismo modo que la sostenibilidad se vincula con la responsabilidad social y la responsabilidad social se vincula, si ya miramos mucho más hacia atrás, con lo que los más veteranos en esta materia, entre los que me cuento, yo llevo unos 30 años dedicado al estudio de la antigua ética aplicada, pues lo que llamábamos la ética de los negocios, o la ética aplicada. Bueno, hay matices que hoy no tenemos tiempo de explicar, pero en cualquier caso, ética aplicada, ética de los negocios, responsabilidad social corporativa, responsabilidad social de empresa, sostenibilidad, ODS, ESG, son palabras sinónimas que lo que vienen a significar es un nuevo paradigma en las organizaciones que se ha superpuesto o se ha añadido a paradigmas previos que venían muy de antiguo. Estoy pensando el primero de todos, quizás en los años 40 o 50 del siglo pasado, el paradigma del marketing. A continuación llegó el paradigma de la calidad. Todos lo recordamos, por lo menos los que tenemos una cierta trayectoria en el mundo de la empresa, pues sabemos lo que supuso la calidad en los años 70, en los años 80 del siglo pasado. A continuación se superpuso, y cuando digo superpuso es que los anteriores, el marketing y la calidad, no han desaparecido, siguen siendo fundamentales. Lo que pasa es que están perfectamente integrados ya en las organizaciones. A continuación se superpuso el paradigma del medio ambiente, las ISO 14000, la calidad era las ISO 9000, nos acordamos, los más veteranos lo tienen que recordar porque hoy siguen vivas. ISO 9000, ISO 9002, el medio ambiente con la ISO 14000 y todas las familias derivadas. Y finalmente llegamos y se incorpora, en el caso español, en los años 90 principalmente, no es que no hubiera nada antes, pero empieza a ser ya conocido, empieza a mostrar interés el sector empresarial y otras organizaciones por el nuevo paradigma de la ética aplicada de la responsabilidad social de empresa. Luego hablaremos de algunas certificaciones y algunas guías. ¿Qué supone ser una organización socialmente responsable? Pues mira, por simplificarlo y por decirlo de una manera llana, es cualquier organización, y con ello estoy incorporando, repito, empresas, ONGs, gobiernos, administraciones públicas, etcétera, 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 que decide no solamente cumplir la ley, eso es una empresa legal, sino superar la ley, mejorarla mediante el desarrollo de determinadas acciones en el eje de promoción de los derechos humanos, es una de las primeras patas. Segundo, medio ambiente, el eje del medio ambiente. Y en tercer lugar, el eje de la transparencia y el buen gobierno, más los derechos sociolaborales. En todos estos ejes, de una organización, en donde las organizaciones sí o sí estamos impactando, algunas más, otras menos,
también según los países y los contextos donde estemos operando, existen, como decía antes, unas normativas legales que deben ser cubiertas, nos gusten o no nos gusten, porque en caso de no hacerlo somos una empresa ilegal, somos una organización ilegal y nos tocará pagar una multa, nos cerrarán la empresa, nos expulsarán del país o nos encerrarán en la cárcel en función de la gravedad del delito que estemos cometiendo. Pero luego en otros casos hay organizaciones que deciden ir más allá de la ley. Y cuando digo más allá de la ley, lo que quiero decir es mejorar la ley. La ley me pone una limitación de 40 horas laborales, por poner un ejemplo muy concreto, pero mi empresa decide mejorar esa ley. Y yo considero que para que mis trabajadores, para que mi equipo pueda conciliar mejor o tener más tiempo libre o estar más descansados o dedicarse a la vida contemplativa, en mi organización, porque yo lo decido, es mi prerrogativa como consejo de dirección, como director, como gerente, como directivo de un departamento, decido mejorar la ley de 40 horas y aplico una jornada de 35 o una jornada de 32. Ahí estoy mejorando la ley. Por tanto, ese margen de mejora es lo que llamaríamos una acción socialmente responsable. En este caso, vinculada al eje, como decía antes, de los derechos sociolaborales. Todo esto hace unos años, sobre todo cuando en el contexto español empezó a pegar fuerte, pasaba muchas veces por simples declaraciones escritas, en páginas web, en cartas de principios, en códigos deontológicos, que en general son documentos muy interesantes porque no dejan de ser más que una tarjeta de visita de los valores en los que cree mi organización, pero más allá de lo que estoy declarando públicamente, más allá de lo que estoy diciendo que me gusta, estamos en contra de la corrupción, o nuestra organización está a favor de una política de transparencia y buena gobernanza, lo que pasa por prevenir y proscribir cualquier tipo de hechos corruptos. Bueno, esto es una declaración magnífica. ¿Quién va a estar en contra de una declaración de este estilo? Nadie. Ahora, una vez que lo declaras, una vez que haces una declaración pública, esto es transparencia, al final transparencia es contar las cosas en las que tú crees, contar las cosas que tú quieres hacer. ¿Y para qué las cuentas? No para mostrar lo guapo que eres, entiéndaseme, lo guapo que eres en términos de ética, en términos de valores, sino para que la sociedad con la que tú interactúas, lo que en el lenguaje y la nomenclatura de la responsabilidad social se llama los stakeholders, los grupos de interés, las partes interesadas, son palabras intercambiables, puedan contrastar, puedan diagnosticar, puedan examinarte, es lo que se llama escrutinio público, que lo que dices con una mano lo estás haciendo con la otra. Hay un equilibrio entre lo que estás diciendo y lo que estás haciendo. Cuando la sociedad con la que interactuamos, las organizaciones y personas a las que afectamos, pero que también pueden afectarnos a nosotros, pueden contrastar que lo que decimos se ajusta a lo que hacemos, llegan a una conclusión muy sencilla, y es que somos una organización coherente. O sea, al final decimos lo que hacemos y hacemos lo que decimos. La coherencia puede parecer una tontería, y todo el mundo habla de esto. Quiero decir, al final estoy diciendo algo que es una obviedad, pero al final la legitimación social de muchísimas organizaciones se pierde precisamente cuando se acredita la incoherencia entre el discurso público y los hechos constatables. De ahí la importancia, imagino que lo vamos a ver luego cuando Nerea, ¿no?, nos presente algunos modelos en los que habéis estado trabajando vosotros, la importancia de poder contrastar las cosas que decimos con las cosas que hacemos. Y de ahí la importancia del Big Data, de analizar, de procesar datos, de estar continuamente procesando no solo lo que demanda el mercado, y aunque no sea mercado, nuestros grupos de interés, que insisto, no siempre son mercado desde el punto de vista de la empresa. Eso es una visión estrictamente paradigma marketing. Lo que antes, cogiendo la máquina del tiempo, me iba a los años 60 o 50 del siglo pasado. El marketing, el mercadeo era lo único importante. Si tú no comprabas, no tenías interés para mi empresa. El resto quedaba fuera. Claro, en el paradigma actual de la responsabilidad social, evidentemente el comprador es fundamental.
porque las empresas, aquí sí hablo de empresas, tienen una legitimidad evidente, que es obtener beneficios, ¿eh? Pero claro, no obtener beneficios como único objetivo, que es un poco lo que decía Milton Friedman, ¿no? Cuando aquella famosa declaración de 1971, que al pobre hombre, aun siendo premio Nobel de Economía, todavía lo seguimos citando como frase muy desafortunada, ¿no? Publicada en aquel artículo del Washington Post, yo creo, ¿no? La única responsabilidad de las empresas es obtener beneficios. Esa es una gran responsabilidad de las empresas, pero no es la única. ¿Pero a qué costo? Hay más responsabilidades. Hay más responsabilidades. Es obtener beneficios Espera, de una manera... disculpa, Fernando. Sí. Aprovecho que hablabas hace unos minutos de calidad, de quién maneja este tema de la responsabilidad social corporativa, para la pregunta que sigue, que es ¿qué persona o departamento lidera en su organización este tema? Porque ahora con las nuevas ISO, las nuevas normas, pues es un poco ¿en dónde va la responsabilidad social corporativa? ¿Es que es el de calidad porque tiene todo que ver con calidad? ¿Es que es el de seguridad? HSE Entonces, es un... El responsable de HSE que estoy leyendo, ¿a cuál os referís? ¿Será el... al de higiene, salud, seguridad y medio ambiente. Sí, vale. Sí, sí, sí. Entonces, ahí pueden votar y pues o sea, la verdad es que esto nos interesa mucho para saber en las organizaciones, ¿es que realmente tenemos un departamento que se encarga de esto o es que alguien lo mete, como tú decías anteriormente, en un documento en la página web y que dice, es que nosotros hacemos eso, pero es que verdaderamente lo hacemos? Claro. Entonces, los invitamos a votar. Vamos a dejar unos minutos. HSE, recordamos que es higiene, salud... Y medio ambiente. Son las siglas en inglés. Sí, sí, sí. O sea, las respuestas te van a sorprender, Fernando. ¿Ah, sí? Vamos a ver, vamos a ver. Ya, sí, vamos a ver, esperemos un segundo, por favor. Ajá. Los que no han votado, por favor, voten porque realmente es muy interesante. Sí, qué interesante, desde luego. Además en tiempo real, ¿eh? Que lo estemos viendo al tiempo que En hablamos. tiempo real. Está estupendo. Sí. Bueno, vamos a cerrarlo y se los voy a compartir. Entonces, es increíble. Sí. Resulta que en las organizaciones hoy en día el 43% tienen una persona encargada del el tema de responsabilidad social empresarial o corporativa. La verdad es que es un dato que infunde mucho optimismo. A lo mejor es que también las personas que hoy se han conectado a nuestro webinar es precisamente son empresas y organizaciones que están ya muy avanzadas en esta materia y consecuentemente tienen un referente, ¿no? Para temas de responsabilidad social. Pero efectivamente esta es la tendencia, ¿eh? Yo creo que el promedio en datos por lo menos de España, ¿eh? Habría que ver también desde dónde están conectándose, ¿no? Quienes hoy nos siguen. El porcentaje en España es menor, ¿eh? De existencia de departamentos específicos de responsabilidad social, ¿eh? Pero es un dato Ok, muy interesante, efectivamente, como estamos viendo. ok. Te dejo continuar. Bien. Estábamos hablando un poco de la coherencia y vinculándola con la transparencia y luego con las políticas de comunicación y el hecho de estar procesando indicadores reales, ¿no? Continuamente para poder medir que lo que decimos es lo que hacemos, ¿eh? Bueno, todo esto viene ¿por qué un poco, o sea, por qué este interés o esta pujanza de la responsabilidad social? Bueno, viene por una parte por el impulso político institucional. Yo creo que ha sido una de los principales motores que ha habido para que realmente las empresas y organizaciones se lo tomen en serio y lo integren de una manera muy concreta, o sea, que forme parte de la estrategia de las empresas, ¿eh? Y no solamente, como solía ser habitual hace 20, 30 años, una herramienta de filantropía, ¿eh? Pura y dura, en donde, bueno, pues una empresa, esencialmente una empresa, dedicaba una parte de sus beneficios pues a alguna actividad filantrópica, pues apoyando a alguna organización no lucrativa, alguna ONG, algún evento, algún acto. Bueno, eso está bien, es una parte, si queremos, pequeñita de lo que sería la responsabilidad,
pero desde luego la responsabilidad social tiene un componente claramente estratégico. Y eso pasa porque cómo implementar, ¿no? Centrándonos en el tema del webinar. Yo, en primer lugar, lo que haría es tratar de ver dentro de los diferentes áreas de negocio, de los diferentes departamentos de la empresa, cuál es la responsabilidad específica, cuál es el mapa de procesos, el mapa de riesgos vinculado a RSC de mi empresa o de mi organización en particular. ¿Qué es lo que produzco? ¿Qué es lo que fabrico? ¿Cuál es el servicio? ¿Cuál es el sistema de servucción en el caso de ser una empresa, una organización de servicios? ¿Cuáles son los aspectos clave dentro de ese mapa de procesos, dentro de ese mapa de riesgos, y qué impactos clave puedo tener en el ámbito de la responsabilidad social? Recordemos siempre en esas tres patas que tenía la responsabilidad social. Y recuerdo, derechos humanos, derechos sociolaborales, derechos medioambientales y una transversal a todas ellas, por encima del trípode que estamos figurativamente describiendo, la tabla de la transparencia y del buen gobierno. Entonces, ¿qué impactos clave tengo en cada uno de los departamentos? ¿Qué impactos positivos? Las llamadas externalidades. ¿Qué externalidades positivas puedo generar o estoy generando en la sociedad entre mis grupos de interés? ¿Qué externalidades negativas? Las positivas vamos a intentar ponerlas, vamos a intentar revalorizarlas, vamos a intentar potenciarlas. Las negativas, las externalidades negativas, vamos a intentar eliminarlas, erradicarlas, reducirlas, si no es posible eliminarlas, reducirlas. Insisto, aunque la ley me permita desarrollarlas, porque si no, no sería una externalidad negativa factible, sería una ilegalidad. Esto, insisto mucho en esta idea, porque a veces se confunde mucho lo que es una organización legal de una organización socialmente responsable. Hay una tercera pregunta que yo me plantearía a la hora de diseñar o implementar una estrategia eficiente, ¿no? en responsabilidad social en los próximos años. Y es cómo puedo medir el avance. Antes decía la importancia de los indicadores. Bueno, pues hay que definir indicadores clave. Una memoria clásica de sustentabilidad, los informes de información no financiera, que son obligatorios en nuestro país, en España, desde hace pocos años, ¿no? Después de que se hiciera la transposición de la comunicación de la Comisión Europea. Una memoria estándar suele tener más de 100 indicadores. ¿Son todos indicadores realmente interesantes? ¿Son todos indicadores que nos afectan a nosotros como empresa, como ONG, como sindicato, como patronal? Pues probablemente no. Entonces tendremos que discriminar, tendremos que priorizar de esos 100 y pico, 200 indicadores, dependiendo de los índices que estemos manejando, cuáles son los que realmente tienen más interés, en los que podemos impactar más en nuestra organización. Ahí tenemos, por ejemplo, los análisis de materialidad, que están muchas empresas y muchas organizaciones están ya desarrollando desde hace años. Un indicador de materialidad, al final, es un ejercicio de reflexión, de diagnóstico y reflexión por parte de mi empresa, de mi organización, para identificar cuáles son realmente los indicadores en los que yo puedo estar impactando, en positivo o en negativo. Repito, los negativos para aminorarlos o eliminarlos, los positivos para multiplicarlos, para replicarlos, para expandirlos, ¿vale? Y esto es un ejercicio que no hacemos solamente mirándonos el ombligo como empresa o como organización, sino que hacemos partícipes en la matriz de materialidad a nuestros grupos de interés. De ahí la importancia de que esto sea a través de mecanismos de diálogo que tienen una cierta complejidad, pero para eso están las consultoras, que trabajamos en el ámbito de la responsabilidad social, para contactando con nuestros principales grupos de interés, priorizándolos, podamos, entre nuestro análisis interno, diagnóstico interno, pero también con el diálogo con grupos de interés, podamos identificar 30, 25 indicadores de esa lista extensa de 100, 100 y pico, 200 que existen en este momento en cualquier memoria estándar, de las clásicas GRI o las más recientes de información no financiera.
Todo esto tiene que estar conectado, seguimos dentro del diseño de una estrategia, con un cuadro de mando que identifique, como en cualquier seguimiento de plan estratégico, pues que indique responsables, que indique cronogramas, que indique indicadores de cumplimiento. Es muy difícil cuando hablamos de valores aterrizarlos en indicadores tangibles, porque los valores, la ética, por definición es algo intangible. En un proceso de calidad estándar, antes lo hablaba, el paradigma de los 70 y los 80, ¿no? Con la calidad. Bueno, en un proceso de calidad es relativamente sencillo, porque tú para calibrar la calidad de un azulejo, pues puedes medir el calibraje, la resistencia a la abrasión, la calidad del esmalte o la calidad de las arcillas. Estos son productos químicos de laboratorio, ¿eh? O la resistencia al impacto si le cae un martillo encima, ¿eh? Pero ¿cómo calibras la calidad? ¿Cómo calibras la calidad de algo tan etéreo como son los valores? La igualdad de género, la diversidad, la conciliación, el respeto al medio ambiente, a la biodiversidad, la promoción de los derechos humanos. Bueno, esto como sea, hay que aterrizarlo. Y existen indicadores, ¿eh? Pero hay que saberlos manejar y hay que saberlos aplicar. Y luego hay que saberlo contar. Todo esto va muy en relación, todo lo que estamos viendo, de identificación de indicadores, de cuadro de mando para poder seguir el cumplimiento de los indicadores, la supervisión de que efectivamente se van cumpliendo los plazos, están implicándose los grupos de interés afectados. Está muy relacionado con lo que se conoce hoy en día, que es otra de las palabras comodín, que cada vez está más asentada, como el compliance. Es una palabra inglesa de traducción al español difícil, en menos de línea y media de palabras, sería algo así como aseguramiento del cumplimiento normativo. Realmente sería aseguramiento del cumplimiento normativo y convencional, porque no tienen por qué ser leyes, pueden ser códigos internos de la empresa o políticas internas. ¿Qué es el compliance? Que ya suele haber departamentos de compliance muy vinculados a los departamentos de responsabilidad social, si es que existen. A veces incluso el departamento de compliance ha absorbido las competencias de la responsabilidad social. Esto está pasando en muchas empresas en la actualidad. El compliance al final lo que hace es asegurarse internamente, muy de la mano también con el departamento de auditoría interna, con el departamento de asesoría jurídica, el departamento legal de la empresa, de la ONG o del sindicato, se asegura, volvemos a la coherencia, que lo que digo es lo que hago. Si yo como empresa mañana publico un código ético en donde digo que estamos por la igualdad de género, y esto es una declaración de principios, o sea, creemos en eso y lo hacemos público, el compliance se va a asegurar de que lo estamos haciendo dentro. Entonces, por ejemplo, nos va a preguntar, con procedimientos internos, cuáles son los procesos de selección, qué porcentaje de mujeres hay en puestos directivos, en mandos intermedios, en puestos técnicos, qué porcentajes de mujeres, qué porcentajes de hombres, qué porcentajes de nacionales de mi país o de extranjeros, cuántos de la Unión Europea y cuántos del espacio africano, el espacio americano o el espacio asiático. Digo, por poner variables que cada organización luego decide. Esto no hay una fórmula exacta, la misma para todas las organizaciones que se metan en este tipo de análisis y de declaraciones. ¿Te parece si ahora, disculpa, hablamos como hablabas de temas de por qué hacerlo, o sea, como con qué objetivos lo estamos haciendo, cuáles son los indicadores? Tenemos una pregunta con respecto a, ¿cuentas con algún tipo de auditoría, certificación, una ISO 26000 o cómo lo están haciendo en las organizaciones hoy en día? Entonces aprovecho que Fernando habla del tema para hacerles esta pregunta. O sea, con que muchas veces decimos, tú lo mencionabas, y la ética es muy difícil medirla, pero la parte reglamentaria, ¿cómo la hacemos? Es que tenemos auditorías de responsabilidad social corporativa, o es que las mezclamos con la parte de medio ambiente, con la de calidad de vida en el trabajo. ¿Cómo lo hacen ustedes actualmente? Y y el resultado también te va a sorprender, Fernando. Porque es muy interesante saber lo que, o sea, decimos, sí, necesitamos indicadores,
hacemos cosas de responsabilidad social corporativa, acciones, pero la realidad es que no sabemos medirlo. Y creo que ya votaron casi todos. Vamos a lanzarlo para sorprender a Fernando. A ver, mira, y les comparto. Resulta que el 75% no cuenta ni con auditorías ni con certificaciones de responsabilidad social corporativa o empresarial. Claro, la verdad es que estos datos probablemente sean de todos los que menos me han sorprendido, porque es lo habitual, ¿eh? Es lo habitual. Tampoco hay tantas. Y sobre todo, tampoco queda muy claro, yo creo que algo que nos confunde mucho a las organizaciones cuando nos animamos a certificarnos de alguna manera en responsabilidad social, tampoco nos queda muy claro en el mercado de las certificaciones, porque no deja de ser un mercado, cuál es la más adecuada para nuestra organización. No queda claro, ¿eh? Y luego, además, existe muchísima confusión entre lo que es una certificación acreditada, una evaluación de conformidad o directamente unas guías orientativas que lo que te dan son pistas, pero que no pueden ser certificadas de ninguna manera. Y con respecto... No estoy viendo la pantalla, no sé si es que no se nos ve o no se nos oye. ¿Sigo viendo la presentación? ¿Seguís por ahí? Sí, está la encuesta. Ya voy a quitar la encuesta. Vale. Ya, ahora sí. Vale, es que me quedaba un poco la duda de decir, no sé si al estar la pantalla fija, de pronto estaba hablándole al infinito. No. Está todo bien. Y mira que el 4% respondieron que no sabían lo que tú dices, que hay certificaciones o auditorías a hacer en este tema. Claro, pero es que es bastante normal que no se sepa, porque ya digo, hay mucha confusión de lo que es voluntario, lo que es obligatorio, lo que tiene valor o lo que tiene menos valor, lo que... al final, una certificación, si seguimos las pautas de calidad, que yo creo que es de donde las más interesantes a criterio mío surgen precisamente como derivaciones o como extensiones de las clásicas certificaciones de calidad que todos conocemos, para empezar, las ISO, ¿no? Las normas en UNE aquí en España de AENOR, etcétera. Una certificación de una norma técnica de calidad, porque al final estamos hablando de normas técnicas, lo que hacen es, te dan unas pautas, un proceso de fabricación o servucción, producto o servicio, de algo para que, siguiendo unas determinadas pautas de actuación, vas a tener un producto o un servicio determinado. Y vas a tener un producto de calidad. Calidad de acuerdo a unas pautas muy concretas, ¿eh? Y hay normas de calidad muy curiosas, hasta la del encaje de bolillos. Hay normas de calidad para encaje de bolillos. Y estoy convencido que también existen para la fabricación de botijos. No estoy bromeando. Las normas de calidad tú puedes tener tantas como productos y servicios quieras. Hay organizaciones muy reputadas internacionalmente, como International Standard Organization, la ISO. ¿Quién no ha oído hablar en su vida de la ISO? Bueno, yo creo que nadie que esté en el mundo de las organizaciones, aunque lleve 3 meses, ya se ha cruzado con 15 ISOs en su vida. En algún momento, de algún cliente, de algún proveedor, de alguna administración que le pide, contrataré contigo, pero sí, solo sí, tienes la ISO 9002 de servicios. O la 14.000 medioambiental. O la 37.000 antisoborno. Mira, esta ya no la conoce tanta gente, con toda seguridad. Hay normas en UNE, por ejemplo, de compliance penal. Curiosísimas. Poquísima gente la conoce. Incluso en algún despacho de abogados con el que he hablado hace poco, no sabían que había una norma de compliance penal. Existe una norma UNE de compliance penal. Más orientadas a sistemas de gestión de responsabilidad social, que es de lo que hoy estamos hablando. Compliance sería una parte muy importante, pero no deja de ser una parte. Ya no hay tantas. Existe la más conocida, que es una guía, es la guía ISO 26.000. ¿Por qué digo que es la más conocida? Porque ISO en el campo de la calidad es el equivalente a Zeus en el Olimpo. O sea, es el gran dios de las organizaciones certificadoras de calidad. Pero la ISO tiene normas y tiene guías. Ya no quiero entrar en detalles muy técnicos por no aburrir y por no comerme el tiempo que me queda, que es muy poco. Pero una ISO norma puede ser certificada.
O sea, una ISO norma, tú como empresa coges la norma, la lees, dices, creo que mi empresa cumple con este sistema de producción o de servucción y voy a certificarme en ella. Y entonces das el paso y te vas a examinar. El examen es que va a tu empresa un auditor externo, siempre externo, no va a ser interno, porque interno juega en casa, podría hacer trampas, sería juez y parte, y el auditor externo, autorizado por la empresa propietaria de la norma, en este caso ISO, pero podría ser AENOR, o Forética, que es una organización con una norma excelente de gestión ética, la SG21, se te hace la auditoría. O sea, pasas un examen, te van a pedir papeles, te van a pedir revisar sistemas, van a hablar con gente y pasado el examen el auditor va a decir, pues sí, efectivamente, esta organización cumple con esta norma. Queda certificada con una ISO 9000, una ISO 14000 o una SGE 21 de Forética o una RS 10 de AENOR, por decir algunas, o el sello de empresa familiarmente responsable de la Fundación Más Familia, ¿no? Que es otra muy centrada en conciliación de vida familiar con vida laboral. La ISO 26000 estaría muy bien si fuera una norma, pero es que es una guía. Y las guías, como especifica, yo creo que en su primer artículo, la ISO 26000 lo dice muy claramente. Esto es una guía que sirve solamente, como su nombre indica, para orientar. Son unas guidelines, es una orientación, pero no puede ser en ningún caso certificable. En su Y de momento, aplicación voluntaria. es voluntaria. Bueno, tú puedes usarla y dices, bueno, yo he utilizado la ISO 26000 para extraer muy buenas ideas que hay dentro de sistemas de gestión. Y luego tú lo aplicas, lo amoldas a tu empresa, a tu pequeña ONG o a tu gran ONG, pero no lo vas a poder certificar nunca porque la propia ISO prohíbe que esa norma se pueda certificar. Hay otras normas certificables. Voy a dar la que a mí me parece más interesante en el ámbito español e iberoamericano, que es la SG21, Sistema de Gestión Ética 21 de Forética. Organización amiga, probablemente de las más veteranas en España, en el estudio de la responsabilidad social, junto con la Fundación ENNOR, en Valencia, que tienen una norma propia certificable, que es la SG21. Hay otras, por ejemplo, la RS10 de AENOR también es certificable. Esta norma está muy inspirada en la ISO 26000, muy inspirada, pero lo que han hecho ha sido una adaptación para poder ser certificada. O la que comentaba anteriormente, muy centrada en el eje sociolaboral de empresa familiarmente responsable. Luego ya hay otras que no tenemos tiempo hoy, porque además se me está acabando el tiempo. Sí. Esto es inabarcable, ¿no? Hay muchísimo. Pero luego hay otras muchas, por ejemplo, la anticorrupción me parece muy interesante, 37.000, luego de seguridad e higiene en el trabajo. Bueno, hay muchas normas parcelarias en donde ya cada organización, una vez que ha hecho su diagnóstico, una vez que ha analizado cuáles son los principales indicadores, los que más me preocupan a mí como empresa, como ONG, voy a buscar en el abanico de certificaciones de normas técnicas, voy a elegir, pues mira, me interesa esta de familia socialmente responsable porque le doy mucha importancia, en mi empresa le quiero dar mucha importancia a la conciliación. Y entonces la que hay en este momento en el mercado, esa es la más especializada y la que goza de más, digamos, popularidad. ¿Que me preocupa la corrupción? Pues probablemente o estoy en contextos donde la corrupción es un mal endémico, ahí está Transparencia Internacional para dar pistas, ¿no? Y cuáles son los países más resbaladitos en temas de soborno, fraude, etcétera. Pues yo, desde luego, si fuera gerente de una empresa que actúa en países con niveles altos de corrupción, me iría de cabeza a certificarme en la ISO 37000 antisoborno y corrupción, porque va a prevenir que me vea inmerso en casos de este tipo. Pero bueno, los resultados del test, de la encuesta que habéis hecho, de alguna manera lo que confirman es que todavía estamos con mucho trabajo por hacer de cara a las certificaciones. Si de alguna manera hoy hemos dado alguna pista en cuanto a algunas normas y alguien quiere luego rastrear un poco más a través de Google, pues información hay mucha. Y luego, evidentemente, estamos las consultoras que trabajamos en estos temas y que podemos trabajar para seguir ampliando lo que fuera preciso. Para guiarlos. Vale, Fernando, te agradezco mucho tu intervención. Hay mucho por decir, pero hay poco tiempo. Entonces, vamos a dar paso a Nerea, pero antes de dar paso a Nerea, aprovecho para decirles que las personas que se queden al final del webinar vamos a sortear
este libro, que es el libro de Fernando, que es Responsabilidad Social Corporativa, Teoría y Práctica, segunda edición. Entonces, al final del webinar van a tener una encuesta de satisfacción en la cual vamos a sortear, de la cual vamos a sortear un ganador del libro. Entonces, para dar paso a Nerea, voy a hacer la última encuesta y es cómo se gestiona la responsabilidad social empresarial en tu organización. Entonces, vamos a dar unos minutos mientras ya están votando y muchas gracias. O sea, el público de hoy ha sido muy reactivo. Nos responden muy rápido. Recuerden que si tienen preguntas, las pueden poner en el chat que tienen a su derecha. Y por favor no olviden diligenciar la encuesta al final del webinar para ganarse esta gran obra que aún no he terminado, pero que es muy interesante. Vale, vamos a cerrar nuestra encuesta. Ya votaron el 70, 80. Vamos a ver. Listo. Entonces, Nerea, ahora te vamos a sorprender a ti. A ver. ¿Cómo se gestiona la RC en tu organización? Entonces, mira lo que dice. Están Muy totalmente digitalizados. Vamos a ver qué es digitalizados, porque teniendo en cuenta que arriba hablamos de Word y Excel, para todo lo que nos dijo Fernando en temas de indicadores, de cómo reportamos esta información. Entonces, te voy a dar la mano, Nerea, para que nos compartas. perfecto. Ya puedes hacerlo. A ver si nos deja por aquí. Bueno, yo hoy es sorprendente las respuestas, ¿no? Todo el mundo normalmente entendemos que está todo digitalizado, pero siempre hay un paso más. Y bueno, veo que la mayoría utilizáis Word y Excel, pero bueno, no sé si estáis viendo ya mi pantalla. Sí, ya la vemos. Vale, perfecto. Perfectamente. Vale, pues yo ahora os voy a hablar de un software que es Blue Kangoo, que probablemente os indique y os muestre a esas personas que habéis votado que está totalmente digitalizado, que hay más herramientas que os permiten realmente digitalizar toda la información de vuestra empresa. Voy a hacer referencia a varios puntos de los que nos hablaba hoy Fernando, que todas las empresas deberíamos de tener o que prácticamente son nuestro día a día, como son las normas ISO, que como bien dice Fernando, es raro el que no haya oído hablar de ellas, y todos nuestros indicadores que nos dan la idea de cómo está actualmente nuestra empresa. Cada empresa tendrá sus indicadores en función de su actividad o lo que sea, pero necesitamos tener controlados de manera lo más automática posible para no consumir el tiempo de nuestros trabajadores y además para tener siempre una idea del momento concreto en el que lo estamos evaluando, no tener que invertir tiempo en recopilar toda esa información. Y para ello Blue Kangoo es una herramienta que nos permite obtener esas respuestas de manera automática. Bueno, aquí en la parte izquierda de la pantalla podéis ver algunos indicadores tipo... No estamos viendo esa parte de la pantalla. Ay, Vemos perdonadme. tu escritorio. Estamos viendo... sí. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ahora sí. Vale, disculpadme. Vale, pues aquí lo que os decía, en la parte izquierda de la pantalla veis como unos indicadores tipo que tendría una empresa y veis que simplemente con una flecha que se muestra de manera automática ya vemos el resultado de nuestros indicadores, si están bien, mal, han evolucionado positivamente o negativamente, lo que nos comentaba antes Fernando. Para los que están aumentando, pues multiplicar esa mejora, y los que están decreciendo o disminuyendo su valor, pues centrarnos en trabajar en ellos y corregir esa desviación. Por otra parte, en cuanto a las normas ISO, sí que la ISO nos da unas pautas, unos puntos que debemos de cumplir, pero ese trabajo a veces es bastante tedioso, recopilar toda la información, ver que todos los criterios se cumplen o no se cumplen en nuestra organización, y gracias al software de Blue Kangoo tenemos todos los puntos automatizados para ir respondiendo cada uno de ellos y ver de manera automática el porcentaje de cumplimiento que tenemos en cada uno de los apartados. ¿Vale? Aquí veréis, por ejemplo, esta es la ISO 9001, tendríamos un referencial para cada una de las diferentes normas, pero veríais apartado por apartado todos los criterios que debemos de ir cumpliendo y podríamos hacer un seguimiento automático
del nivel de cumplimiento que tenemos en cada uno de los apartados. Veis, por ejemplo, aquí, bueno, esto es un ejemplo, ¿vale? Pero en función de lo que hemos contestado en todos los criterios, nos daría ya el resultado de cumplimiento que tenemos en cada uno de los criterios para poder avanzar en lo que nos resta para poder completar nuestra certificación. Todos estos referenciales estarían disponibles siempre, bueno, tenemos las diferentes normas ISO y es mucho más sencillo que tener una guía donde tenemos que ir recopilando de manera manual toda la información que nuestra empresa tiene relativa a cada uno de esos criterios. Y por otra parte, aquí tenemos pues, los diferentes ejes de los que nos hablaba Fernando de responsabilidad social corporativa, que bueno, hoy vamos a ver un ejemplo de dos de ellos que hemos seleccionado, pero bueno, tendríamos que tener una manera de recopilar información respecto a esos ejes de forma automática, ¿vale? Que era lo que hablábamos antes, que al final todos perdemos tiempo en rellenar ese Word o Excel que muchos contestabais, pero es un tiempo que no es necesario invertir gracias a herramientas como Blue Kangoo. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de medio ambiente en el que, por ejemplo, tenemos cómo identificar o medir los aspectos ambientales de nuestra organización. Veis que mediante un simple cuestionario en el que vamos rellenando información sobre qué aspecto ambiental hemos detectado, el riesgo asociado a dicho aspecto, qué impacto tiene el mismo y luego podemos evaluar incluso su gravedad, frecuencia y demás para obtener la puntuación final de este aspecto ambiental. Todo esto iríamos haciendo todos los registros que la empresa necesite y al final de cierto periodo podríamos sacar la información de todos esos registros de manera automática. No tendríamos que volver a analizar ese Excel, sacar gráficos. La herramienta lo hace por nosotros, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí vemos los registros que se van haciendo al cabo del tiempo, tendríamos todos aquí disponibles, podríamos hacer filtros para consultar solo los que en cada momento nos resulten interesantes, por ejemplo, de un periodo en concreto o de un riesgo asociado a un aspecto ambiental en concreto. Todo esto funciona de manera automática. Y además podemos obtener, estadísticas, a ver aquí si nos salen algunas. Disculpad, que problemas del directo. No pasa nada. Aprovecho para decirte, Fernando, que tienes una fanática en Argentina. Nos dice que ya tiene tu libro. Vale, Nerea, continúa. Vale. Sí. Y bueno, aquí veis, por ejemplo, que tenemos pues los gráficos de manera automática, no tenemos que hacer tratamiento previo de los datos ni nada, lo cual pues disminuye nuestro tiempo de tratamiento de datos y tenemos la respuesta automática en cada momento que queramos consultarlo. Y yendo a otro ejemplo que también nos hablaba Fernando, que era la calidad de, los derechos sociolaborales de nuestros trabajadores, vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo de un cuestionario de calidad de vida en el trabajo. ¿Vale? Es un cuestionario que, por ejemplo, en este caso, una organización realiza, aquí está, realiza a sus trabajadores, que se contestaría de forma totalmente anónima para que los trabajadores en todo momento puedan mostrar su opinión real, no van a estar condicionados nunca a que la empresa sepa cuál es su respuesta. Y, por ejemplo, aquí veis que tenemos diferentes preguntas sobre la situación laboral de ese trabajador dentro de la empresa, ¿vale? Que tratarían cada uno de los diferentes ejes que nos comentaba Fernando antes dentro de los derechos sociolaborales. En esta parte lo mismo, tendríamos todas las respuestas que todos nuestros trabajadores han dado de manera automática, ¿vale? Podemos ver la puntuación final de cada apartado, de cada eje dentro de nuestro cuestionario, el resultado final, lo cual nos permite tener una idea general de las respuestas de nuestros trabajadores de manera automática sin tener tratamiento de datos posterior, de una manera mucho más cómoda para el trabajador porque solo tiene que rellenar su encuesta de una manera muchísimo más visual que si le damos un Excel que tiene que rellenar, por ejemplo, con un valor. Por tanto, esa parte es mucho más visual para todos, tanto para nosotros como para tratamiento de datos, como para nuestros trabajadores facilitarnos esa información. Y la aplicación nos permite, como os mostraba antes, ver un resumen de todas las entradas o respuestas que tenemos de cada una de esas plataformas. Ahora mismo os estamos enseñando, pues, ejemplos que tenemos relacionados con la responsabilidad social, ¿vale? Tendríamos infinitos, porque como habéis visto y os ha explicado Fernando, hay muchos temas que tocan la responsabilidad social corporativa, pero bueno, hemos seleccionado estos ejemplos. Y la parte de estadísticas que también comentábamos, que de un solo golpe vemos todos los gráficos con todas las respuestas que nos han
que nos han dado nuestros, por ejemplo, aquí pues el departamento en el que trabajan nuestros trabajadores que han contestado ese cuestionario, podríamos ver la puntuación que obtiene cada uno de los apartados dentro de ese cuestionario y veis que no hemos hecho ningún tipo de tratamiento previo de los datos, es de manera totalmente automática. Por tanto, esto sí que es un sistema digitalizado, no un Excel o un Word que luego tenemos que tratar e invertimos tiempo en hacer ese tratamiento. Gracias a Blue Kangoo es todo de manera automática, simplemente ya veis, es un clic de un botón, nos da toda la información de nuestra empresa respecto a indicadores, en este caso son los cuestionarios que hemos visto, pero lo tendríamos todo de manera automática. Y otra parte muy importante que a veces se nos pierde es la trazabilidad de cómo avisamos a la gente que tiene que hacer un cuestionario, cómo se nos informa a nosotros como responsables que un trabajador ha respondido a un cuestionario o a un relleno, a la cumplimentación, perdón, de un permiso de trabajo, lo que sea. Dentro de Blue Kangoo tenemos el sistema de alertas que veis aquí en la parte derecha, que tanto dentro de la plataforma como de manera automática mediante correo electrónico se puede gestionar esa notificación de información. Por tanto, con una única plataforma tenemos todas esas partes cubiertas, digamos. No sé, Fernando, si creo que querías decir algo. No, es que es muy interesante porque lo que has puesto de cuestionario, eso es un cuestionario, es una encuesta de clima laboral, que es muy difícil que ya no haya empresas que no la estén haciendo. Te permite matar dos pájaros de un tiro. Es que al final todo esto también es economías de escala, porque tú tienes por una parte la encuesta de clima laboral que va a manejar la dirección de personas, pero al mismo tiempo tienes también una información que vas a poder incorporar en una memoria, en un balance de información financiera, porque esto es información no financiera, aunque tenga un impacto evidentemente en la economía también. Y luego además son datos que aunque procesas de manera digitalizada, puedes también exportar a Excel para que aquellos que sean más clásicos Eso es, sí. hacer sus tablitas de siempre, pues lo puedes tener en Excel también. Está muy bien, me parece muy interesante. Sí, todos los datos que tenemos almacenados en nuestra plataforma pueden exportarse a Excel, pueden generarse informes automatizados en PDF ya con esos gráficos que comentabas tú, Fernando, para incluirlos ya en una memoria. Por tanto, te evita todo el tratamiento de datos que hacemos normalmente con cualquier tipo de dato que tenemos en cualquier organización a día de hoy. Toda esa parte es de manera automática, lo trabajamos una vez, se configura todo eso y a partir de ese momento te despreocupas de tener que volver a trabajar los datos, porque ya es todo de manera automática, tanto informes, exportes de Excel, como tú decías, para los más tradicionales, digamos, pero al final todo nos lo da esta plataforma. Es que también otro tema que antes no dije, claro, son tantas cosas, pero a raíz de la presentación tuya, Nerea, por ejemplo, todo esto ¿para qué nos sirve también? Para lo que llamamos los que trabajamos la responsabilidad social es el ahorro en derecho. Al final, cuando tú analizas esta información y la estás analizando puntualmente en tiempo real, estás evitando que sucedan cosas malas para la empresa. O sea, el ahorro en derecho es que al final tú, si tienes una buena política de compliance, un buen sistema de gestión, un buen análisis de datos e indicadores, te van a alertar con antelación de que la ola del tsunami va a llegar. Entonces, como va a llegar, llévate a la población a la montaña más alta del interior de la isla. No te quedes en la playa tomando el sol. Esto es lo que hacen este tipo de análisis, que es lo que tenemos que visualizar de una manera muy clara. Es decir, el tsunami va a llegar tarde o temprano. En una organización que tenga más de 100 trabajadores va a haber un marrón, perdónenme la expresión, en algún momento seguro, es inevitable. Entre 100 tiene que haber algún delincuente, algún defraudador, algún acosador sexual. Bueno, vamos a evitar primero que pase. Y cuando pase, vamos a poder tomar las medidas adecuadas, de comunicación, de gestión de crisis, etc. Entonces, ahorro en derecho, esto es dinero también, ¿no? Y tener la oportunidad de tener alertas para que las personas tengan a disposición una herramienta en caso de que quieran hacerlo anónimo, pues hacerlo. Claro. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Las preguntas las responderemos. Nos hicieron una pregunta de que si podíamos dar ejemplos de éxito, pero no nos queda tiempo, entonces tienes que inscribirte para ganarte el libro y acá tenemos casos de éxito. Bueno, no. Fernando nos planteó casos de éxito en su libro. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias, Nerea, por su tiempo. Acá, dejé la información por si quieren contactar a Fernando de Innova Ética o nosotros desde Blue Kangoo. Aprovecho para mostrarles que tenemos una marketplace sobre responsabilidad social empresarial, donde tenemos todo lo que mostró Nerea y mucho más. Y los invito a nuestros próximos 2 webinars de permisos de trabajo y elementos de protección individual.
Eso es todo. Muchísimas gracias. No olviden diligenciar la encuesta de satisfacción y les deseo un buen día, una buena tarde desde donde se encuentre. Muchas gracias, Fernando. Gracias, Nerea. Feliz día. Gracias a vosotros. Un placer el hacer Hasta luego. y bueno, y muchas gracias a quienes nos han seguido esta tarde. Hasta cuando queráis. Un gusto, de verdad. Gracias. Hasta luego. Un saludo. Adiós.